Muy buenas tardes, queridos seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores, regurgitadores, rima o muerte venceremos de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana lo hacemos, no quiero dejar de recordar aquí que un mes más y la mentira histórica sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, sigue pendiendo como una deuda que el nuevo gobierno aún no salda. No quiero dejar tampoco de recordar a ustedes y de enviar mi fraterno y consabido saludo a Angélica, para recordarle y decirle que no está sola. Seguimos esperando a su hija y nuestra querida estudiante Viridiana, que ya cumplió más de 5 años desaparecida en contra de su voluntad y porque vivos los llevaron, vivos los queremos. No quiero tampoco dejar de señalar ahora que la violencia cabalga en caballo de hacienda, galopa en realidad, a galope y no a trotecito lento, como dijera el maese Atahualpa Yupanqui. Cabalga por todos lados y tenemos ya más de 150 asesinatos en lo que va del año, solo en Morelos. Entre ellos una cantidad despreciable de feminicidios. Y naturalmente no quiero dejar de seguir enviando un fraterno saludo al doctor Toledo, quien también fue objeto de la virulencia de esta, a nuestro amigo el poeta Javier Cecilia Sardaín, que también objeto de esta virulencia y de esta violencia se dio la tarea de crear el movimiento Con Justicia y Paz a propósito de desaparecidos y de este tipo de violencia. El propósito de la charla del día de hoy es naturalmente en otro tenor. Tenemos con nosotros al músico, poeta y no loco, además al músico, poeta, trovero, corridista, mezcalero, editor, escritor de libros, ha sido periodista. Soy todavía. Bueno, todavía es periodista, el buen Isaías Alanís, alias Chayo, según nuestro común amigo Carlos Figueroa. Muy buenas tardes y qué gusto tenerte aquí, Isaías. Bueno, muy buenas tardes, es un placer estar aquí en la comuna de la palabra, en la comuna. Hoy se habla mucho de comunidad, se habla mucho del regreso a los orígenes, se habla mucho de la belleza de las mujeres indígenas cuando siempre han sido bellas, se habla mucho de tantas cosas en este mundo tan profano, que nace niño muere muy desganado. Y la entrada del programa de la comuna me parece muy interesante porque, curiosamente, hablando de la violencia en la mañana, venía escuchando una entrevista que le hacen al general de la 24ª Zona Militar, con una voz muy pausada, se ve que es un hombre buena onda. Narra de que no pasa nada, que en Morelos no hay violencia, no hay feminicidios, y esto es verdaderamente lamentable que estados como el Estado de México, el estado hoy de Morelos, toda la zona conurbada hacia el estado de Puebla, ¿no? Aparte de toda la problemática que existe, los feminicidios se han estado presentando en diferentes modalidades, desde los locotes que están bien locos, que psicóticos, o como mi querido psicólogo se les llama, y hasta los que lo hacen por negocio para grabar los famosos videos pornos de muerte, para la trata de blancas y para las refacciones y venta de órganos ilegales. Entonces, esto es un grave problema en México. Creo que el asunto de la violencia no está saldado, no solamente la violencia que entraña enfrentarse al submundo y al mundo sublunar del huachicol o de los grandes capos de todo tipo de drogas, o a los grandes capos de cuello blanco, ¿no? Que hoy están dando de patadas de ahogado porque si se les quita, por ejemplo, el asunto de los bancos, no van a dejar de percibir millonadas
sobre todo a todos los, se aprovechan a los viejitos, de todos los jubilados que no van con su tarjetita de 2,000 pesos, ¿no? Y como no tienen nada les cobran, no sé de cosas, ¿no? Entonces este país está prácticamente de cabeza, pero sí la violencia, y la violencia en Morelos es muy fuerte. No creo que con programitas, como dijo el general, con todo respeto, que ni lo conozco en la radio hoy, así todo muy mono, pintó un panorama de que no pasa nada en la zona oriente, en la zona sur, cuando todos sabemos que la situación de la violencia en Morelos y en el país es inmensa. Por ejemplo, yo cancelé una gira de trabajo por el estado de Tamaulipas como trovador, que me la cancelaron ya precisamente por la violencia. Dejé de ganar unos cuantos pesos para invitar a unos mezcales aquí a todos los que nos ven y nos escuchan en la comuna de La Palabra. Pero bueno, este es México, y el caso, por ejemplo, de los 43 estudiantes asesinados, de los miles, de los de cientos de asesinados y desaparecidos, de los miles en México, pues no hay respuesta, ¿no? México es una fosa. México es no solamente un canal de huachicol por todas partes, debajo de las casas. Yo creo que a lo mejor hasta en Los Pinos, ahora que van a encontrar un ducto de huachicol, o en la Casa Blanca, ¿no? De ciertos personajes. Es impresionante, para los amigos de la comuna, es impresionante la situación de este país. Los que viajamos, los que no solamente leemos los diarios, los que no estamos solamente pegados a las redes sociales, que hoy son un instrumento muy importante como este programa, de que finalmente los ciudadanos también nos demos cuenta de que no solamente que corremos peligro, sino hay que ayudar a los demás a que no corran peligro. Ayer, curiosamente, iba yo con mi computadora y a la casa de una de mis hermanas, porque estoy haciendo un trabajo sobre la música de Morelos, y iba a revisar unos archivos, y súbitamente se sube a la banqueta un coche azul con vidrios polarizados, y prácticamente la defensa del tipo del coche me queda a unos 40 centímetros de mi pierna. Y yo llevaba mi computadora, que es lo único que tengo, aparte de algunos amores, ¿no? Y me dio el pánico terrible, porque yo dije, me van a asaltar y me van a quitar lo único valioso que llevaba en ese momento, a lo mejor mi pluma, ¿no? Es una Mont Blanc. Y me iban a asaltar, y yo me apanico, y en ese momento abren la puerta y yo me meto a la puerta, pero pongo la computadora en un pasillo de la casa y me asomo, y se baja un joven, todo rapado, tatuado, a la tiendita de enfrente a entregarle unos pantaloncitos que venden en esa tienda. Pero de momento el impacto de sentir el vehículo que llega con vidrios polarizados, y se baja un tipo moreno, todo tatuado, con rapado, cada quien es libre de andar, y yo no tengo nada contra los tatuajes, pero de momento uno se apanica. Entonces yo creo que también la sociedad, aunque no es nuestro trabajo, el gobierno, según la Constitución, el Estado, es el que debe de vigilar por la buena marcha de las instituciones, y sobre todo porque los mexicanos o los franceses o los ecuatorianos tengan una vida sana, y sobre todo con calidad y con libertad y sin violencia. Pero pues eso no sucede. Entonces en México, en Cuernavaca, uno que anda de pata de perro por diferentes estados de la República con la cosa de la droga, se da uno cuenta de la magnitud en la que se encuentra el país. Yo creo que es algo que hay que de una forma o de otra, sociedad, gobierno, las nuevas instancias de policíacas que va a haber, pues debe de haber una comunión, yo no sé cómo, a efecto de que podamos todos cuidarnos también. Quizá, Mireles, decía, todos somos autodefensas. Hemos llegado a la circunstancia en la cual, si no asumimos ciertos criterios de autodefensa y organización, el Estado y los gobiernos que lo encarnan no han sido capaces de enfrentar esta problemática. Naturalmente, consecuencia de un conjunto de circunstancias político-económicas que no son privativas solo en México, en Colombia en su momento fueron muy importantes, en Centroamérica, en Brasil, en varios países. Esta dinámica ha sido muy evidente, y el gobierno de Estados Unidos nunca hizo nada.
y ahora con Brasil y Colombia, y sus ejércitos pretenden intervenir en Venezuela. Pero ahorita no quisiera tocar esos puntos, porque el propósito, también consecuencia de la traición y la violencia y la impunidad, el general Emiliano Zapata Salazar, hermano del general Eufemio Zapata Salazar, y líder moral, político, ideológico y militar del Ejército Libertador del Sur. Hace ya unos 100 años exactamente, en 1919, fue asesinado a traición o a mansalva, dijera el corrido que cantaba nuestra querida sinaloense, que bien recordarás. ¿Cómo no? Que cantaba el corrido al general Emiliano Zapata Salazar. Este año el gobierno de la Cuarta T ha determinado que será el año del general Emiliano Zapata Salazar. Recuerdo una reunión que tuvimos en el Senado hace algunos años, a propósito de las circunstancias que viven las universidades. Y varios rectores hablaron. Yo iba en representación del rector de la UAM, en ese entonces el psicólogo René Santoveña Redondo, lo cual implica que ya tenía varios años. Hace algunos ayeres fue en el Senado, y habló curiosamente el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. En ese entonces era el maestro Nelson Valle, y dijo, palabras más, palabras menos, pido al Senado que miren la cantidad de letras de oro que hay en las cámaras de diputados y de senadores, y se darán cuenta que más de la mitad son de guerrerenses, y pregúntense cómo vive hoy Guerrero. Después le tocó el turno al rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en ese entonces Tokio, popularmente conocido como el doctor Tokio, y dijo, pues si ven la otra mitad, son oaxaqueños. Después de ellos me tocó hablar a mí. Les dije, bueno, morelenses no hay muchos, pero hay uno solo, que es el único que tiene nombres de calles en Rusia, en Checoslovaquia, en China, en Vietnam y donde no nos imaginamos, el general Emiliano Zapata Salazar. Y ahí quedó un poco la idea del papel que en la historia han jugado no solo determinados líderes, caudillos, personajes, sino encarnaciones de épocas históricas que marcan el desarrollo de nuestra nación. En este año del general Emiliano Zapata Salazar queríamos hablar un poco de poesía, música o trova, corridos, chilenas, calentanas y algo más. A propósito de la música y poesía, ¿por qué Isaías Alanés andaba en esos linderos? Hasta El caballo zapatista, un libro, el buen pintor Leonel Maciel aportando a la obra del escritor Alanís, en la poesía y la música de la década de los 70, cuando estábamos con otra serie de personajes, ¿sí? ¿A qué viene la música, la trova, la poesía, los corridos, chilenas, en relación con el general Emiliano Zapata? Y naturalmente algo cantarás. Claro, pero antes nos quedamos un poco pendientes la Procuración de Justicia. Las agencias del Ministerio Público en México no existen, no tienen papel, no tienen computadora, no tienen nada. Los policías luego no tienen ni balas, los policías luego no tienen ni gasolina, porque se la gastan, etcétera, ¿no? Entonces es un grave problema en México que tiene que enfrentar de manera muy frontal el nuevo gobierno. Y por otro lado, los asuntos que escapan, no se puede decir a la misma Constitución, como es el caso de los delitos en contra de la salud, ¿no? Que bueno, los presidentes municipales tienen que hacer delitos federales. Pero bueno, ese sería meterse en camisa y 11 varas. Respecto a la cuestión de la trova, ahora que dijiste que recordaste a nuestra queridísima camarada y amiga y compañera y hermosísima mujer. Que murió en Tepoztlán, sí, por lo demás. Se vino a vivir a Morelos. Sí. Ella cantaba, escuchen señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto.
Abril de 19 en la 1919. memoria. En la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, ¿por qué tocan tan dolientes? Es que ya murió Zapata. Y era Zapata un un valiente. el buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a pelear. De Cuautla hasta Mecameca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos de Las Vegas, de Morelos. Si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Con jaripeo celebraba su victoria en la refriega, y entre los meros urienos que es charro, nadie lo niega. Una rana en un charquito cantaba en su serenata. ¿Dónde hubo un charro mejor que mi general Zapata? Emiliano Zapata no es un, y tienes tú toda la razón cuando viste eso en el Senado, en la Cámara de Diputados, donde ella ha sido. Zapata, a raíz del movimiento neozapatista, se convierte en un ícono global, ¿no? Que ya lo era desde antes. Sí, pero mucho más, ya con los medios de comunicación ya lo era. Por ejemplo, en la Unión Soviética, cada 10 de abril, cada 19, 10 de abril, cantan los corridos de mi padre que le compuso a Emiliano Zapata. Mi padre entró en relación con Diego Rivera lo contacta con las gentes de la embajada y le piden corridos. Incluso mi papá lo invitaron a que fuera a cantar a Rusia, pero ya no pude ir por no sé qué razón, me ando investigando eso. Pero por ejemplo los corridos de mi padre que le compuso Emiliano Zapata se cantan en la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Antes de la cuestión del neozapatismo. Claro que el neozapatismo fue muy importante, porque curiosamente ahora con esto de las redes, escribí un libro hace mucho tiempo que se llama De Chiapas Mapartes Mitucalis, donde hago desde la poesía. Haces un refrito casi de España, aparta de Mexicali, nada del que... poeta, el cholo andino, don César Vallejo. No, para nada, no. Joder. Qué refrito, no. Y bueno, el título lo deja mucho para la imaginación. Sí, bueno, está... Don César te felicitaría y diría el cholo andino. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé eso, como si lo Dios, como si la resaca de todo vivido se agolpara. Pero sigamos con eso. Ya es otra cosa. No, yo lo tomé un poco del asunto bíblico, ¿no? Pero bueno, porque curiosamente en ese tiempo trabajaba en lo que es la Secretaría de Cultura y fui a dar un taller a la Universidad de Chiapas, y uno de mis alumnos, que era el encargado de la Casa de la Cultura de San Cristóbal, me invitó para que fuera a cantar y leí otros poemas que había escrito sobre los indígenas de Songolica. Y lo que me llamó mucho la atención es que la mayoría de la gente con la que estuvimos después del concierto, todos eran sacerdotes, muy educados, muy... Dominicos la mayoría. Muy educados, con la barba muy bien cuidada, muy guapos, sí, muy atentos, etc. Y por eso cuando escribo el libro le pongo ese título, pero a lo que voy a lo siguiente, con estas cuestiones de las redes sociales, resulta que mucha gente, sobre todo neozapatistas de Italia y de Finlandia y no sé qué, conocieron el libro. Y cuando a través de las redes sociales me ubicaron y me pedían más libros, porque en el poemario, es un poemario que habla un poco habla del levantamiento, pero también es una crítica terrible al levantamiento, porque hoy después de 20 años que ha pasado, nada, todo sigue igual. O sea, y obviamente tiene también una parte amorosa, ¿no? Mi mujer es una guitarra, es como un árbol, pero se va a convertir en guitarra y algo así, ¿no? Cosas de esas. Pero, como gente que decían que eran zapatistas me escriben de diferentes partes de Europa para solicitarme el libro, porque lo habían leído y lo habían visto en alguna ocasión. Entonces sí fue muy importante también los medios de comunicación, y yo creo que Zapata, con el respeto de todos los demás héroes y heroínas, hoy es un ícono global, el general Emiliano Zapata. Y como se lo dijo a unos periodistas que me entrevistaron, no se trata de hacerle estatuas gigantes en Morelos, no se trata de... No, yo creo que la importancia que darle a los 100 años del asesinato cobarde, a la 1:30 breve de esa tarde funesta, dejando una era grata hacia la humanidad, como lo cantó Marciano Silva, es recuperar el campo, recuperar el agro, que Morelos vuelva a su vocación agraria. No por eso hay tantas haciendas en el estado de Morelos. ¿Por qué? Porque las mejores tierras, las mejores aguas. Alguna vez les dije a unos amigos también, la belleza de Morelos solamente va a quedar en los cuadros de mi queridísimo amigo Jorge Cázares Campos.
La belleza de Morelos se está acabando. Los que conocemos el estado y lo conocimos desde hace muchos años, pues ya se está acabando. Entonces, aparte de que en la cuarta transformación le pongan la quinta, que es el agro mexicano, que ya está el sistema alimentario mexicano, etcétera, recuperar el campo mexicano en manos. A ver, Salinas le dan la torre al ejido, ¿no? Y ahí sigue. Pero Fox le da la torre al campo. Y todo pasa a los grandes productores, al gran granero que es las Californias, y todo hoy, el maíz que comen los mexicanos, el arroz que comemos los mexicanos, pues no es filipino, es norteamericano, es pacuches, como dicen los campesinos de ahí de la zona sur de Morelos. No, nosotros no comemos las tortillas, un maíz pacuche, para marrano, ¿no? A marranos. Sí, y yo creo que uno de los aspectos importantes de la conmemoración que viene desde la Secretaría Federal, hay una no sé, una dirección encargada de la celebración del centenario del asesinato de Zapata, pues que se convierta en el regreso del campo a los que la trabajan con sus manos, ¿no? Quizá valga la pena, en torno a la poesía y el estilo literario del ensayo, el texto breve o largo que se suele plantear en los libros, el corrido como una peculiaridad de nuestra nación y un aporte al arte musical. Por supuesto. El corridismo, ¿qué importancia tiene el corrido? ¿Por qué el corrido? El corrido como herramienta o instrumento no solo de alimentar el espíritu y el alma con el arte y la música, sino recuperar el valor histórico, político, moral de ciertos personajes y de ciertas circunstancias. Podemos hablar del corridismo desde prácticamente el siglo XVIII. Sin embargo, tú que has estudiado el corrido en Guerrero, el corrido en Costa Chica, el corrido en Morelos, el corrido en otras regiones del país, ¿por qué el corrido como recurso de expresión popular en México? ¿Y por qué el corrido como una herramienta para expresar sentimientos, emociones, afectos e ideas que el pueblo además repite y repite y repite? No importa si es el corrido dedicado al general Felipe Ángeles, al general Francisco Villa, al caballo que Villa más estimaba, al caballo prieto azabache, al caballo blanco, el corrido al caballo lobo gateado, a lo que gustes y mandes, ¿sí? El narcocorrido, es decir, el corrido como tradición. ¿Qué importancia tienen y por qué le entraste al corrido? Y cómo, de todas maneras, nos vas a cantar el corrido al general Emiliano Zapata, ese que cantaba nuestra queridísima amiga. Bueno, meternos en el asunto del corrido es un asunto bastante espinoso. Lo podría sintetizar en esto. De los grandes núcleos de la música, digamos, mexicana, que es la música prehispánica, de la que se conoce realmente muy poco, y de la música mestiza, pues tanto el son como el corrido son los ejes centrales de la música mestiza, digamos, de México, con todas las influencias, ¿no? Sí, porque la cuerda no era parte de la cultura mexica. Y no los mayas. Era percusión. Mesoamérica. Mesoamérica en general, de la cultura inca. Pues no se han encontrado, vestigios, aunque usaban cuerdas. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente. El corrido, como el son, ¿no? Son expresiones de la música popular mexicana, de las más profundas. Ya después vino la bolera, el bolero, vinieron todos los demás géneros que entraron y la trova yucateca, porque ya ahora cualquier mortal le dice trova a lo que quiere, y trova ya es todo, trova. Sí, y entonces, bueno, Veracruz es otro gran centro, otro nicho, claro, ¿no? Y podemos ver en mi libro la música, cuando hablo de la música del siglo XVI, sobre todo la música barroca, pues nos damos cuenta cómo el son mexicano, ¿no? el propio bolero, tiene la influencia, por ejemplo, de la gallarda italiana, ¿no? Y que, bueno, compases más, compases menos, pues forman parte de algo que se enquista y que se renueva y se convierte en un producto cultural nuevo. ¿La décima literaria o la octava literaria? Como es el son y todas sus variantes.
¿no? Y sus diferentes dotaciones instrumentales, el sotavento, de la zona del pánico, etc. En el caso del corrido, pues si nosotros hacemos un breve recorrido, ahora que estuve medio ciego por la cosa de mis ojos, como tú también lo padeciste, en los rurales, hoy las poblaciones urbanas también lo cantan, lo tocan y lo componen. Porque mientras, por ejemplo, el corrido en algunos lugares, en algunos estados es octosílabo, las diferentes metros que existen, por ejemplo, en la trova de Morelos, pues son totalmente diferentes a otros, ¿no? Pero eso ya es meternos en una cuestión de un análisis. Bueno, además técnica que no viene al caso ahorita. Sí, ahorita. Y obviamente que para poder decir estas cosas hay que tener elementos académicos, ¿no? Claros y precisos, ¿no? Conceptuales, para definir la cuestión. Lo simple, el corrido es la forma de expresión del pueblo. Lo canta, lo baila, lo sufre, lo llora, ¿no? Pero al mismo tiempo forma parte, como se decía en las décadas, la memoria colectiva también, la identidad, ¿no? Porque hace un rato decías, caballo prieto azabache, cómo olvidar que te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las puertas reales de Pancho Villa. Y hay gente que he visto, luego me piden, a veces lo canto, ¿no? Y la gente llora. Y curiosamente, muchos de los corridos dedicados a los caballos son tristes. Hasta el de Atahualpa. Era una cinta de fuego, galopando. Aunque no es un corrido el de Atahualpa. Pero es un caballo. Vamos. Y también es triste cuando debe de haber también corridos y cantos a los caballos, pero también alegres. Igual y para la cuestión de la vida, ¿no? Así como hay el corrido de la muerte del general Zapata, ¿no? Hay muchos. Sí, claro. Así como el corrido de Pánfilo Natera. Hasta Víctor Jara cantó el Siete Leguas, el caballo. Y hay miles, cientos de corridos a muertos. En las comunidades rurales matan a un fulano o se muere y le hacen el corrido inmediatamente. Nada más que el trovador se cuida de no decir, no, fue mi compadre Juancho que lo mató, y yo le presté la retrocarga, ¿no? Ellos arman su estructura musical y narrativa y literaria, pero sin nunca involucrar a nadie. Es una cosa bien interesante en las comunidades rurales actuales. Antiguamente sí se decía, ¿no? Quiénes fueron, a qué horas, pelos, señales, pero ahora en la actualidad en algunas comunidades rurales de aquí del estado de Morelos, de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, no dicen. No, pues ya no. Porque tienen miedo que se les vaya a regresar el asunto, ¿no? Pero, en síntesis, el corrido es un medio de expresión popular, de la cultura popular. ¿Por qué no entramos al corrido? El general Emiliano Zapata, ese que cantaba nuestra querida amiga. Ya lo dije. No, tú cántalo. No pasa más. Es que no me acuerdo. Si lo acabas de decir, joder. Sí, pero no me acuerdo cómo lo toco. Quedamos que para el próximo programa armamos la cantada, ¿no? Ahorita que tú hablaste de la violencia, y estábamos hablando de España, y de caballos, y de García Lorca. A ver. ¿Sabes? No voy a cantar el corrido. En la luna negra de los bandoleros cantan las estrellas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Ay, caballito frío, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Que perfume de flor de cuchillo, que perfume de flor de cuchillo.
el costado de Sierra Morena. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. En la luna negra, un grito y el cuerno largo de la hoguera. En la luna negra, un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito negro, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. Quizá aquí valga la pena tratar de hacer un comentario sobre la relación entre, uno, poesía hecha para la música, es decir, no poesía hecha como poesía y después musicalizada. Podemos pensar en la del tiempo de Renato Leduc, que después la convierten en canción. Podemos pensar en Paco Ibáñez, Palabras para Julia, de José Agustín Goytisolo, o en Paco Ibáñez, El arma es una poesía cargada de futuro, de Gabriel Celaya. Podemos recordar al Serrat mismo, Machado. Al respecto, ¿qué hay? Porque seguramente podrás también cantar La poesía es un arma cargada de futuro. Ahora, es un tema muy interesante porque a mí me ha tocado escribir y también musicalizar, pero la parte poética de la canción es muy importante. Desgraciadamente, pues ya casi a nadie le interesa. Todo es lo más común, el lugar común, ¿no? La gente no piensa, están acostumbrados a escuchar, por eso aún estoy en el lugar de siempre, en el mismo lugar, y con la misma gente, ¿no? El lugar común. Y cuando medio le cambias, pues la gente a veces como que se saca de onda, ¿no? En México hay muy buenos trovadores que escribían buenas letras poéticas con buena música. Desgraciadamente no son del Elías Landino, usted. Ajá, por ejemplo. Usted es la culpable. Pero la pregunta, es una pregunta muy interesante, porque yo me he enfrentado a este tipo de cosas. Por ejemplo, escribí una canción hace muchísimos años, ¿no? Que les voy a cantar un pedacito para ejemplificar esto, y que bueno, la cantaba y que la gente me decía, oye, ¿de cuál fumó? Esta canción La Golden de Acapulco. Pues sí, y esa canción la compuse cuando tenía 25 años. Ya llovió casi medio siglo. Del trigo negro, del agua, he llegado a cantar, pa' quebrarle mi guitarra a la luna frente al mar, porque cuando me mira ella me hace recordar que su ausencia aquí me mata como el humo del copal. Ella me sabe amar cuando la ausencia le quema las 4 verdes palomas que en su vientre se menean. Las 4 verdes palomas
palomas que en su vientre son estrellas. Su boca flor del calandrio, su cuello la primavera, y su pecho es el verano, que en el otoño se incendia si ella es mujer pa' mi trigo. Yo soy molino para ella, si ella es la sangre del río. Yo soy torrente de piedra, ella me sabe escuchar. Cuando la ausencia le quema las cuatro verdes palomas que en su vientre se menean. Las cuatro verdes palomas que en su vientre son estrellas. Hoy que la tierra está llena de grandes presagios negros y que se mueren de sed la luz Don Juan, las sirenas ella se quita el vestido, después se quita las medias, nos desnudamos cantando que el amor es una quimera, luego dormimos despiertos y un colibrí nos recuerda borrar las cuatro señales, las cuatro palabras negras, borrar las cuatro señales que en su vientre son estrellas. Por ejemplo, esto no fue hecho poesía primero y después se le pone música. No. Yo me imagino, yo nunca he compuesto música, no he compuesto un carajo. Pero, ¿piensas que pero estudias sí escribo poesía? Claro, porque puede tener no métrica. Lo que pasa es que algunos confunden la métrica y la rima, y entonces convierten la rima o muerte o venceremos. ¿Sí? Entonces, lo real es que la metáfora, las figuras retóricas y la metáfora, todo lo que es esa idea no expresada en el querida, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Ya que mencionaste una de esas, ¿sí? Evidentemente el lugar común aparece y no aparece el arte del enmascaramiento lingüístico. Pero una cosa es componer poesía, ¿sí? Escribir poesía, y otra es componer música. Y quiero creer que componer poesía musicalizada no es como juntar las dos. Pienso, Gabriel Celaya no escribió pensando en que Paco Ibáñez lo iba a musicalizar. Cuando la UAM le otorgó el grado de doctor honoris causa a Juan Manuel Serrat, él hizo una pregunta muy honesta. ¿Por qué me dan un honoris causa? Por haber hecho de la poesía música, se lo hubieran dado a Paco Ibáñez. Claro, si fue por defender el catalán como lengua en la música, entonces, sí, al pueblo de Cataluña, no a mí. Pero tampoco soy idiota, nadie me da un doctorado y lo acepto. Me parece muy honesto el planteamiento, porque aquí el problema es efectivamente cuando tú compones esa letra, o cuando Alejandro Martínez compone, por ejemplo, Compañera, por mi compañera, está componiendo una canción. Y tú estás componiendo una canción, tienes formación poética. Elías Nandino no era músico, él compone el usted porque le encargaron la tareita, ¿sí? Y le sale un buen bolero, ¿sí? Tatanacho, por ejemplo, bueno, todas las letras de Tatanacho son música y son poesía popular, ¿sí? Desde la que gustes, ¿no? La que gustes y mandes. Es en realidad poesía hecha música, no musicalizada.
Y un asunto bien interesante para todos los amigos de aquí de la comuna. Hace algunos años di unos talleres de trova. Era impresionante que músicos bastante buenos, ¿no? y buenos jóvenes, buenos músicos y componían bien, pensaban que la trova, y eso tú dijiste, venía de Silvio Pacá. Esa es la trova cubana Y y es cuando la les nueva hablé trova. de la trova yucateca, no sabían ni quién era, pero además había otra cosa. Estos jóvenes no leían Álvaro un Carrillo. solo libro, no conocían a Álvaro Carrillo. Y estoy hablando de músicos, Pepe Jara. El caminante del Mayaf, por ejemplo. por ejemplo. Y decía, bueno, ¿cómo es posible que tú quieras ser? Y además sentían que eran los grandes compositores, ¿no? Y les dije, a ver, ¿qué libro has leído? No, pues yo ninguno. No, pues Para esto no. no, yo compongo porque Soy lírico. yo soy trovador, yo soy compositor, cantautor. Y mira, saben que ustedes bola de... no son nada. Ni canta ni autores. Además, jóvenes muy, como la edad de aquí de la amiga, Talentosos. muy talentosos. Claro. Pero no leían, no conocían, no sabían absolutely nothing, dicen los ingleses. Nada. Por ejemplo, si les digo Pastora, ¿cómo se llama? Gran trovador de Yucatán, ¿cómo se llama? Viejo, que yo lo conocí allá en la vieja Villahermosa Don Fernando Trujeque, que acabó Este- componiendo música para Agustín Lara. Este gran trovador yucateco, bueno, ahorita nos acordamos. No sabía ni quién era. Edén Pastor, no, No, Edén Pastora ese fue es el revolucionario. comandante cero No, nicaragüense. el trovador yucateco por excelencia, antes de Armando Manzanero. Bueno, ahorita no, El Alzheimer nos pega. pensaban que era extraterrestre. Entonces, esto también es otra cosa muy importante, la formación, ¿no? Yo nunca fui muy adepto de Serrat porque ya conocía a Paco Ibáñez antes de conocer a Serrat y la poesía. Pachi Porque además Andón. era cosa bien... Cántame una de Cantares. Ajá, no, pues Cantares no es... Sí, no, Antonio Machado. Y teníamos que explicarles quién era Antonio Machado, y etcétera, ¿no? Porque la gente estaba embebida y pensaba que Serrat era el autor de las letras y de los poemas musicalizados. Bueno, es una cuestión de formación, ¿no? Y desinformación. A lo que voy es que el momento de la escritura de la poesía. Hoy estaba reflexionando en la mañana que no hay recetas para escribir poesía, como tampoco hay recetas para escribir música, para escribir canciones, ¿no? Pero tampoco es producto del daimon, es producto de las musas, no, es producto de un oficio. Pero al mismo tiempo el poeta se sustrae del populum y puede escribir. Yo puedo escribir una canción de desamor sin necesidad de estar desenamorado. Puedo escribir algo sobre lo que se me atore, lo que se me ocurra, pero no o hasta por encargo, pero no porque me acontezca. Esa es la parte. Escribí un ensayo que no se ha publicado, que se llama Breve Tratado de la Cursilería, donde hago toda desde los románticos hasta los poetas actuales, y tomo como la imagen del corazón. En ninguna de mis canciones ni en ninguno de mis poemas aparece la palabra corazón ni alma, ¿no? Porque para empezar, el corazón, mi querido psicólogo, usted sabe de esto más que cualquiera, pues no, es un órgano, es un bomba, es un músculo. Pero Y no es el más relevante así. claro, Cosa que celebro. sí. Y entonces, por ejemplo, uno de los grandes poetas Novalis, los grandes poetas románticos alemanes, decía otra parte muy importante: lo que siento, lo que experimento por Sophie no es amor, es religión. Otra parte de la mística también. Pero el asunto de la trova, el asunto del corrido, de la canción, del poema musicalizado, el que tú lo haces al mismo tiempo, o primero escribes la letra, es otro proceso, ¿no? Y no es lo mismo musicalizar, por ejemplo, a León Felipe, que lo han musicalizado mucho. Ah, claro, Agua Viva, por ejemplo, Sí. lo musicalizó. Que por ejemplo una sinfonía que hace un gran músico mexicano sobre Piedra del Sol, ¿no? De Octavio Paz. Claro, es una sinfonía que es una maravilla, que la escuché en la sala de Nezahualcóyotl, que
que, por ejemplo, la recreación que hace Silvestre Revueltas en la música y la reivindicación de los instrumentos de percusión en la Noche de los Mayas, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente que esto merece una reflexión, sobre todo ahora que ya hay herramientas, que hay, bueno, hay APP y hay tutoriales para cómo hacer el amor a una mujer, ¿no? O cómo hacerse. Entonces, creo que la creación en la cuestión de la música hoy está determinada o ha estado determinada por el mercado. Un día estábamos con Joan Sebastián en su casa y me dice, mira, dice, estábamos cantando canciones de él y mías, que tiene unas canciones muy bellas que nos sacó a su mundo. Dice, mira, tú eres el compositor y el poeta, yo soy el mercadólogo. Yo compongo para mi mercado y le invento miles de cosas. Tú no tienes un mercado porque no quieres tener un mercado, pero yo escribo yo no puedo salirme de mi mercado. Entonces, obviamente que tú compones para el gran mercado. Hay una canción que compuse hace muchísimos años y que la volví a cantar en tu casa en tu cumpleaños, que se llama Los ojos de María, Los labios de María. Y estábamos con compositores actuales, de los chidos, pues, de los famosos, y me dice, hay una parte que dice, los labios de María ya no amanecen en los trigales, se han ido para siempre, como esta tarde, como esta tarde. Dice, no, quítale trigales, porque ponle ciudades, porque esto va a impactar más en la gente. O sea, un compositor profesional. Mercadólogo. Ajá. Y yo la canto, a veces, y le pongo, se me olvida, y le pongo, los labios de María ya no amanecen en las ciudades, se han ido para siempre, como esta tarde, los labios de María. Y tú tienes que seguir componiendo para tu público, para el mercado. Para el mercado, ¿no? Y esto es válido, también es válido, pero también uno puede componer para ahora hay los que dicen, yo compongo para mí, no. En el momento que una canción ya la canta Juan Pérez y Pedro Páramo, quiere decir que ya la canción ya tiene vida en propia. realidad cuando tú escribes. Pero, ahí va. Pero, por ejemplo, hay canciones, lean, sí, pero hay canciones que las desechables, por ejemplo, te voy a cambiar te voy a cambiar de nombre, pero no cambio la historia, que pegó. Manuel me contó que vendió 400,000 copias en no sé cuántas semanas, pero ya nadie la canta. No. Son efímeras. Porque la lana es el negocio. ¿Qué sucede? A ver, yo ahorita ando buscando quién cante mis canciones. Hay que meterle dinero. Y por otro lado, un tipo te dice, bueno, yo le voy a meter 5 millones de pesos a esto, en publicidad, en payola, la payola famosa, pero lo voy a sacar 20. Y me conviene. Una vez haces la inversión, te vas a grabar a Italia, antes iban a grabar, ahora van aquí con los Marielitos, ahí están los estudios de grabación en Estados Unidos, con los cubanos, y te hacen una grabación, te corrigen la voz, todo, y te cuesta 10 millones de pesos. Pero la metes otros 5 millones a los medios de comunicación, a la radio, metes también a la piratería, y esa canción está sonando en todos lados. Y en el metro están vendiendo a 20 pesos o 10, pero venden millones de copias, que también toca un piquito, ¿no? Entonces, ellos hacen el negocio, ¿no? Y es un gran negocio. Pero son efímeras. Simplemente, si yo digo, la cucaracha no tiene que... Bueno, ¿quién cantaba la cucaracha? La cucaracha se ha cantado por siempre. Pero... Y la escuchas en todos lados. Por eso ahora me llamó mucho la atención que cuando el entronizamiento del ciudadano presidente tocan la Xochipitzahua. Y la Xochipitzahua es un canto a la madre, a Tonantzin. Tonat, la fuerza, la energía, el Tonalpohualli, ¿no? Es el calendario. Tonantzin es la lucecita, la luz. Pero los antiguos mexicanos utilizaban la partícula sin, el diminutivo, en calidad de reverencial. Por eso los indígenas, cuando te dicen eres su compadre, no te dicen compadre, compadrito. Pero no es una forma peyorativa, al contrario de distinción. Tonantzin y la Xochipitzahua la cantan en náhuatl, curiosamente, y la he escuchado en todas las zonas indígenas de este país. Y fue muy interesante que la hayan cantado allá los artistas y los hermanos de la tradición en náhuatl. Pero
¿por qué es tan importante y por qué la Xochipitzahua es una canción que la escuches entre los totonacos, en todos lados, en Chiapas, y la cantan en náhuatl, que no es su lengua, ¿no? Por ejemplo. Porque es una tradición, además. Porque es la canción del imperio, o sea, se las imponían también. No, es como dijera el mismo Atahualpa, pero si la letra habla de los pobres, va ligerita, de boca en boca. Sí. Y eso es de lo que se trata, la música, poética o no poética, cuando llega al pueblo y se convierte ya en lenguaje, en simbolismo, se convierte ya en la vida, pues ya está ahí. Ya no necesitas ni darle publicidad ni nada. Ahora, en estos tiempos de todas las redes sociales, todo este rollo, pues es importante que la gente conozca otras expresiones de la música. Y en este caso, no quiero estar fuera de contexto, sino que quede pendiente definir la canción poética, o no sé cómo le llamarías, y la canción natural. Porque, por ejemplo, las rolas de José Alfredo Jiménez, algunas son bellísimas. Sí. Tiene unas metáforas extraordinarias, ¿no? Víctor Jara, árbol de la esperanza, mantente firme, ¿no? O, por eso siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Víctor Jara y el arado, aprieto fuerte el arado. Vuela mariposa, cantan grillos, el sol se engasona, el sol brilla, brilla y brilla. Pero dices, es una poesía. Sí. Y Víctor Jara, pero tuvo el premio Nobel a Bob Dylan. Sí, pero Bob tuvo formación literaria. Claro. Víctor Jara, pero José Alfredo Jiménez tuvo formación cantinera. Popular, como tú comprenderás, como comprenderemos ambos. ¿No? El jinete. Ella. La que gustes. Pero entremos a la poesía, es un arma cargada de futuro. Del buen Gabriel Celaya. Porque además ya se nos va el tiempo, ya 1 hora. ¿Cómo habla? Cerramos entonces con eso, ¿no? Cerramos. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, mas se palpita y se vive más allá de la conciencia, fieramente existiendo, fieramente afirmando, como un ciego que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se vive a golpes, cuando apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestra palabra no puede ser sin pecado un asombro. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, los que lavándose las manos se desatienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos y en el cielo y en la tierra son actos. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Incluso antes de cerrar, dijeras, el buen Atahualpa tiene una canción que se llama El Poeta.
es una milonga, Sí, es una milonga. efectivamente, donde plantea tú crees que eres distinto, porque te dicen poeta, y tienes un mundo aparte Más allá de las... Galopando, galopando, oscuro lazo de niebla, te empialo junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? Y en el fondo del abismo, y una voz para nombrarlo. Solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo. Y bien, esta pudo haber sido hasta un corrido para un caballo, y sin embargo, está más cerca de la milonga y el buen nivel del maestro Atahualpa. No quiero dejar de agradecerte, Isaías, y de dejar el compromiso como para 2 o 3 semanas, echarnos solo el de corridos, exclusivamente corridos, porque ese merece un tema por sí mismo. Hoy agradecemos también a nuestro querido auditorio de oidores y seguidores y miradores, y no dejamos de decirles que hasta la próxima, y gracias. Buenas tardes y saludos a todos los oidores, miradores de la comuna. Hay que ser comunidad a través de las redes sociales también. Gracias.